Hola, ¿qué tal? Soy la profe Lucía y en este vídeo vamos a explicar cómo calcular cada una de las columnas de una tabla estadística con los datos agrupados en intervalos. Vamos a ello. En el vídeo anterior ya vimos cómo se calculan los intervalos y ahora llegamos a este proceso. Tenemos un problema en el que nos indican los pesos en kilogramos de 20 estudiantes. Estos son nuestros datos. Ya en el vídeo anterior vimos cómo agruparlos en intervalos. Te recomiendo que lo consultes si tienes alguna duda. Y vamos a explicar ahora cómo se calculan cada una de las siguientes columnas. Viene en el documento aquí abajo explicado, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. La marca de clase. La marca de clase es como el representante de cada uno de los intervalos para no tener que trabajar con todos ellos, porque si no, ¿cuál de todos estos datos elijo, no? Entonces, ¿qué se hace? La marca de clase se calcula sumando los extremos del intervalo 37,5. Aquí está, 37,5 más 42,5 y dividiéndolo entre 2. Esto sale 80 entre 2, que es 40, que es el representante del primer intervalo. Una vez que ya tenga el primero, como la amplitud de cada intervalo es 5, pues puedo calcular el siguiente sumándole 5. Entonces a 40 le sumo 5 y tengo 45 más 5, 50, 55 y 60. Esos son la marca de clase. Ahora, si no sería pues 42,5 más 46,5 lo que me dé entre 2, ¿vale? Y así se calcularía. El siguiente, la f sub i, representa la frecuencia absoluta e indica el número de veces que se repite cada dato. En este caso, como tenemos intervalos, nos vamos a venir aquí y la frecuencia absoluta es el número, aquí estaban nuestros datos, ¿vale? Lo he puesto así, es el número de veces que se repite cada dato. En el caso de los datos agrupados, pues tenemos que ver cuántas veces se repite cada dato en cada intervalo. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo, que es desde el 37,5 incluido hasta el 42,5 sin incluir. ¿Qué ocurre? Que tenemos que buscar todos los que sean menores que 42, porque el 42,5 ya no se incluye. Entonces lo he pintado de clarito, de lila. Y el único que tenemos es el 42 y el 38. Por tanto, la frecuencia absoluta del primer intervalo es 2. Del segundo intervalo, que va desde el 42,5 incluido hasta el 47,5 sin incluir. Entonces tenemos que mirar ahora todos los que sean mayores que 42. Por ejemplo, lo he pintado de naranja. El 47 estaría aquí incluido porque llega justo hasta aquí. El 47, el 43, el 45, el 46, ¿vale? Y ya no hay más. Por tanto, la frecuencia absoluta sería 5. En este intervalo, pues igual, los que haya menores de 52,5, que si los contamos, que son los que hay en celestito, pues son 6, ¿vale? Todos estos. Bien. Ahora los que hay menores de 57,5 y no le he tachado, que lo he pintado como en este color teja, ¿vale? Que son 4. Y por último los que hay menores de 62,5, que son estos 3 que hay pintados en verde. Bien, eso sería mi frecuencia absoluta, ¿vale? Si lo sumo todo, si sumo esa columna, me tiene que dar el total de datos, que son 20, que se representa con una n. Bien, vamos con la siguiente columna. F sub i mayúscula, si os fijáis, van una minúscula, una mayúscula, una minúscula, otra mayúscula, una minúscula, otra mayúscula. Bien, las mayúsculas representan lo que sea acumulado. Quiere decir que lo voy a ir sumando a la anterior. Por ejemplo, esto se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces tengo el 2, que lo pongo el primero, y ahora el siguiente va a ser al 2 este que tengo aquí, sumarle el siguiente. 2 más 5, 7. Al 7 le voy a sumar el siguiente. 7 más 6, 13. Al 13 le voy a sumar el siguiente. 17 y 17 más 3, 20. El último dato tiene que coincidir con la suma total de datos. Muy bien. Vamos con la siguiente columna. H sub i minúscula. Esto es la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues mirad, la frecuencia relativa primero, ¿qué es? Es la proporción que representa la frecuencia absoluta, que recuerdo que era la f sub i, en relación con el total. ¿Y cómo se va a calcular? Pues se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. En nuestros problemas nos vamos aquí a nuestra tabla. ¿Y cómo se hace? Pues se hace dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. 2 entre 20 lo hago con la calculadora y me sale 0,1. 5 entre 20 lo hago con la calculadora y me sale 0,25. 6 entre 20, 0,3. 4 entre 20,
0,2 y 3 entre 20, 0,15. Si yo sumo toda esta columna, como es una proporción, me tiene que salir exactamente 1. ¿Qué es este símbolo raro de aquí? Este símbolo significa sumatorio y significa que voy a sumar toda esta columna. Bien, la h sub i mayúscula pues es la frecuencia relativa, pero acumulada, la voy sumando, el primero es igual, luego sumo el siguiente, 0,1 más 0,25, 0,35, sumo el siguiente, 0,35 más 0,35 más 0,3, 0,65, sumo el siguiente, 0,65 más 0,2, 0,85 y el último, 0,85 más 0,15, 1, que es el total que había la suma de la columna anterior. El siguiente, el porcentaje no es más que calcular, pues si tengo aquí, se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100, ¿vale? Entonces, si yo tenía aquí mi columna de la frecuencia relativa, si lo multiplico por 100, no es más que pasar la coma 2 veces a la derecha, por tanto sería un 10%, si paso la coma 2 veces a la derecha, multiplico por 100, 25%, 0,3 multiplicado por 100, 30%, 0,2 multiplicado por 100, 20% y 0,15 multiplicado por 100, 15%. Si lo sumo todo, antes daba 1, pues ahora tiene que dar 100%. La siguiente columna se llama el porcentaje acumulado, que no es más que ir sumando la columna anterior. 10%, le sumo 25, 35%, le sumo el 30, 65% y así. El total me tiene que salir 100. O también se puede calcular multiplicando la h sub i mayúscula, que era la frecuencia relativa acumulada, por 100. 10%, 35%, 65%, 85% y 100%. Nos quedan las dos últimas columnas. Las dos últimas columnas, que son x sub i por f sub i y x sub i al cuadrado por f sub i por f sub i, se hacen para calcular algunos parámetros estadísticos y no hay más que hacer lo que me dicen ahí, que ahora en el siguiente vídeo veremos para qué sirven o cómo se calculan los parámetros estadísticos. X sub i por f sub i, pues hay que multiplicar x sub i por f sub i. En este caso 40 por 2, que sale 80. En el segundo 45 por 5, que sale 225. 50 por 6, que sale 300, 55 por 4, que sale 220 y 60 por 3, que sale 180. Y por último, siempre al final, sumo todo lo que me ha dado aquí y me sale que sale 1005. Esta columna nos va a servir para calcular en el siguiente vídeo la media, que es una medida de centralización. Y esta última columna pues es x sub i al cuadrado por f sub i, que es calcular la marca de clase al cuadrado y lo que me dé lo multiplico por la frecuencia absoluta. ¿Cómo sería? Pues pongo en la calculadora 40 al cuadrado y lo que me dé lo multiplico por 2. Esto sale 3200. 45 al cuadrado por 5 y me sale 10.125. Salen números muy grandes, es normal. Y ahora al final lo sumo todo. Cuidado, porque a veces la calculadora pone esto, 10,125. Esa coma no es la decimal en vuestras calculadoras. Si salen números tan grandes, porque estoy haciendo 45 al cuadrado por 5, es 10.125. Si lo sumo todo, me da esta cantidad, que luego veremos que esta columna se utiliza para calcular la varianza. Pues bien, aquí nos quedamos en este vídeo. En el siguiente veremos cómo calcular los parámetros estadísticos. Muchas gracias, un saludo.